Vamos a la palabra, así que abre tu Biblia en Mateo capítulo 27. Llegamos hoy al final de este largo capítulo, es un poco largo, hemos estado ya algunas semanas meditando en él. Y vamos a ver la parte final, ya llegando al último capítulo 28, un poco más corto, entonces ya pronto estaremos terminando de estudiar este evangelio, pero estamos en la parte final del evangelio, en la parte pues clímax, ¿no?, del evangelio, que es cuando Jesús es entregado, es arrestado, es golpeado, ¿verdad?, injuriado, burlado, es crucificado y muere en la cruz, ¿verdad? Fue lo que vimos la semana pasada. Su muerte, vimos todo lo que implica para nosotros su muerte, el que haya muerto en esa cruz por nuestros pecados. Y hoy vamos a ver lo que sucede, ¿no?, entre ese viernes por la tarde y el domingo, ¿ok? La siguiente semana vamos a ver qué pasó al tercer día, el domingo. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en ese sábado silencioso, digámoslo así, ¿ok? Así que estamos ahí en el versículo 57, vamos a ver del 57 al 66, que es la última parte. Quisiera leerlo, vamos a leerlo, y después de leerlo, como siempre, oramos, ponemos el tiempo en manos de Dios e iniciamos con el estudio, ¿sí? ¿Estás ahí? Verso 57 dice así: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Señor, gracias por esta noche, como hablaba al principio, por la bendición que es estar juntos un miércoles más. Señor, entre semana escuchar tu voz, reunirnos como iglesia para poder escuchar tu consejo, Señor. Es lo que queremos, Señor, y es lo que te pedimos, que seas tú hablándonos, Señor. Por favor, Señor, quita toda distracción de este lugar, de nuestros corazones, de nuestra mente, para que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. Y que seas tú trayendo tu verdad y sobre todo convicción de ella a cada corazón, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, y sabemos que pues tenemos que pedirte esto, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando y dirigiéndonos, por favor, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien. En este pasaje Mateo nos muestra que aún en el silencio del sepulcro, Dios cumple su plan, ¿verdad?, de redención. Él está obrando. Entre la cruz y la resurrección hubo un sábado, ¿verdad? Un sábado silencioso, pero Dios no estaba ausente. Dios estaba obrando. Él seguía obrando en silencio. Y es lo que vamos a ver en esta porción de la parte final del capítulo. Entonces leíamos eso en el verso 57, ¿no? Vemos a un discípulo llamado José, ¿ok?, conocido como José de Arimatea, porque dice el texto que era de ahí. Dice: cuando llegó la noche, ese viernes, ¿ok?, ese mismo viernes en la noche, recuerda que el viernes fue el día que Jesús fue crucificado, ¿ok? Y vimos que a las 3 de la tarde más o menos, la hora novena, fue cuando expiró y murió, ¿verdad? Entonces, en la noche, ya llegando al atardecer, es lo que se refiere, ¿no?, casi las 6 de la tarde, que era cuando comenzaba el día de reposo. Dice: cuando llega la noche, vino un hombre rico, de Arimatea, ¿no? Nos empieza a hablar de este hombre llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. José era un hombre rico, como dice el texto, un hombre noble, tenía dinero, pero interesante, no solo era un hombre rico, era un miembro del concilio, ¿ok? Era un miembro del Sanedrín, ¿ok? Él era un judío y era un fariseo, ¿ok?
Y déjame leer esto en Marcos 15:43, donde nos dice esto exactamente. Marcos 15:43, si gustas anotarlo. Dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio. Ahí lo vemos. Cuando habla de concilio, habla del Sanedrín, ¿ok? Y era un miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios. Entonces también aunque era judío y era fariseo y era del Sanedrín, él tenía una esperanza, ¿ok? Esperaba el reino de Dios. Vino y entró sadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, es lo que vemos. Entonces este hombre era ese hombre rico, miembro del Sanedrín, pero también era un discípulo de Jesús, ¿no? En otra sección nos dice que él era un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, pero él era de la secreta, ¿ok? Bueno, eso no existe, ¿verdad? Pero él todo el tiempo se mantuvo así. ¿Por qué? Porque era fariseo, era el Sanedrín. Entonces es increíble ver que durante todo ese tiempo él siguió a Jesús, ¿no? Pero secretamente, digámoslo así, ¿ok? Como muchos cristianos lo siguen, ¿no? Pero eso no estaba bien, ¿ok? Pero llegó el momento cuando José tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? Y es aquí precisamente. Al ver la cruz, fue uno de esos hombres que también fue impactado por la cruz. La semana pasada vimos a un hombre romano, ¿recuerdan? El centurión, que realmente bajo la cruz pudo ver a Jesús y pudo decir verdaderamente, este era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y veíamos como Jesús dijo que al ser levantado, Jesús iba a atraer, ¿verdad?, a gente hacia él. Y hablaba de la cruz precisamente. Y eso estaba pasando en ese momento. Aún José tuvo que tomar su decisión por Jesús y hace algo, como dice el texto, muy, muy osado, ¿ok? Algo muy osado. Pedir el cuerpo de Jesús, dice el texto, ¿no? Vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también ha sido discípulo de Jesús, ¿no? Entonces, incluso entre los ricos y miembros de Sanedrín había creyentes secretos, ¿ok? Ahorita vamos a ver otro de ellos, ¿ok? Pero no solamente este José. Pero antes de continuar, quiero decirte algo. Aquí se cumple una profecía más, ¿ok? Una profecía que aparece en Isaías 53, ¿verdad? ¿Conoces Isaías 53? ¿Verdad? Un pasaje que los judíos no entienden muy bien de quién habla, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que habla de Jesús, ¿verdad? Y en ese pasaje, en el verso 9, déjame leerlo, Isaías 53, 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Y dice: mas con los ricos fue en su muerte. Y hablando de este hombre rico, José de Arimatea, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, cumpliendo esa profecía de Isaías 53, verso 9, ¿no? Mateo es muy cuidadoso en estar citando profecías porque está mostrando que es el cumplimiento de lo que el Mesías vendría a hacer, y Jesús cumplió esas cosas, como el rey de reyes, ¿verdad? Y es lo que hemos estado viendo en este libro del Evangelio de Mateo. Mateo quiere presentar a Jesús como el Rey de Reyes, ¿ok? Venimos de estudiar el libro de los reyes, y después de ver tantos reyes humanos fallar y que no llegaban a lo que Dios quería, pues llegamos a ver a Jesús aquí como el Rey de Reyes. Pero ¿qué es lo que pasa, no?, con este Rey de Reyes? Pues su pueblo lo rechaza y es crucificado, ¿verdad? Y ahora vemos cómo va a ser sepultado. Pero sigue siendo el rey, como dice la canción, ¿no? Como dice el Salmo, no es cierto, no es ningún salmo, ¿no? Pero él sigue siendo el rey, ¿estás de acuerdo? Es el Rey de Reyes, es Jesús. Todo esto lo está haciendo no perdiendo su autoridad, él tiene la autoridad, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en el capítulo 28. Pero lo que vemos aquí es que este hombre ve y pide el cuerpo de Jesús. Dice el verso 58, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, ¿ok? ¿Por qué veíamos que era muy osado esto? Él se atreve a ir ante Pilato y pedir el cuerpo de Jesús, arriesgando, pues en primer lugar, su posición social, porque él era un fariseo, era del Sanedrín, ¿ok? Obviamente peligroso para él por su reputación también, ¿ok? Esa es una acción valiente de parte de este hombre, porque normalmente los cuerpos crucificados se dejaban sin sepultura. Muchos de ellos se dejaban colgados a merced de animales carroñeros que se los comieran simplemente. No se buscaba sepultura para ellos, ¿ok? Pero José desafió tanto al Sanedrín como al poder romano, ¿ok?, al pedir el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Y aquí vemos ya esa convicción que hay en este hombre. Por eso te decía, después de la resurrección, este hombre dejó de ser de la secreta, ¿no? Y ahora sí, ¿no?, se presenta como un seguidor de Jesús delante de Roma y delante de los fariseos, ¿ok? Como pues un hombre valiente, ¿no?, como tenemos que ser
todo discípulo de Jesús. ¿Okay? Este José fue como una vela que brilla más fuerte cuando todo está oscuro. ¿Okay? Eso es lo que vemos aquí. Así brilló la fe de José cuando todos los demás huyeron, porque recuerda algo, los discípulos no están aquí, ¿verdad? Los 12, bueno, los 11, porque Judas ya no está, obviamente. Los 11 no están ahí, pero ese discípulo sí está ahí. ¿Okay? Hay una conversión de este hombre y una convicción en su corazón. Entonces, ser discípulo de Jesús no es solo seguir a Jesús en los milagros, ¿ok? Sino también identificarse con Él en su muerte. Es lo que Pablo nos enseñaba, ¿no? Se habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Se habéis sido bautizado con Cristo. Identificarte con Él aún en su muerte. Este hombre lo hizo al final de su vida, al final de en la cruz, pudo reconocerse como un discípulo de Jesús. Es este hombre. Entonces va y pide el cuerpo de Jesús, se lo pide a Pilato. Pilato le dice, pues tómalo, ¿no? Mandó que se le diese el cuerpo. Y verso 59, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Ese día era la preparación para el día de reposo, ese viernes, ¿recuerdas? Y era un día de reposo muy solemne porque era la celebración de la Pascua, ¿recuerdan ustedes? ¿Okay? Será muy solemne. Piensa eso, José tuvo que hacer esto rápidamente para empezar porque ya venía el día de reposo, porque el día de reposo iniciaba el viernes a las 6 de la tarde. ¿Okay? Pero es interesante que José tomara el cuerpo de Jesús porque según la ley, ¿no? Y esto lo puedes ver en varios pasajes, pero voy a citarte Levítico capítulo 5, según la ley, la persona que tocara un cadáver sería inmundo, ¿recuerdas? Levítico 5, verso 2, dice, asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea un cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Fíjate, lo muestra hasta como un pecado, ¿ok? José ya no tuvo temor de eso. Ahora lo que vemos aquí es que este hombre dejó a un lado su religiosidad, ¿te das cuenta? O sea, él ya ni siquiera le importó el día de reposo. Él dijo, no me importa, yo necesito hacer esto, ¿ok? Tengo que darle sepultura a mi rey. ¿Te das cuenta qué es lo que está haciendo él? ¿No? Entonces José no solo toma el cuerpo de Jesús, lo que hace el texto dice que lo envuelve en una sábana. ¿Y qué quiere hacer con eso? Realmente lo que hizo junto con otro de la secreta, que nos dice Juan 19:39, que era Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Bueno, también fue de la secreta, que aquí ya no es de la secreta, pero en su momento fue de la secreta, que también fue un fariseo, ¿recuerdan? Bueno, entre esos dos amigos, ¿no? Ahora se muestran como discípulos de Jesús. Y lo que hacen ellos realmente es embalsamar el cuerpo de Jesús. Fíjate lo que dice Juan 19:39. Juan 19:39 dice, también Nicodemo, el que antes había avistado a Jesús de noche, Juan 3, ¿nos recuerda eso? Vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Y habla de ese momento cuando José lo baja, ¿okay? Cuando José toma el cuerpo. Entonces lo que hacen con la sábana y con este compuesto de mirra y aloes era precisamente embalsamarlo, ¿ok? Ellos le están dando una sepultura digna, es lo que estaban haciendo. Porque, como te decía, no era común eso. Un crucificado, pues era dejado colgado ahí. Cuando era un día de reposo como este, sí, no podían dejarlos en la cruz. La ley judía decía que no podía haber ninguno colgado en día de reposo, ¿ok? Tenían que bajarlo y darle sepultura, ¿verdad? Pero lo que comúnmente se hacía ante esa situación, un crimen, algo así, era bajarlo y dejarlo en el piso, ¿no? O sea, que si tenía un familiar, que un familiar viniera por él, pero si no, sería devorado por bestias, ¿ok? Entonces, esos hombres ven el cuerpo de Jesús y lo que quieren es darle una sepultura digna. Verso 60, dice el verso 60, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, ¿no? Lo que hace José de Arimatea lo pone en un sepulcro, dice un sepulcro nuevo, y dice que era suyo, ¿no? Este José de Arimatea, teniendo dinero, pues ya había hasta visto eso, ¿no? Ya había comprado su tumba, su sepulcro para el día que muriera, pues tener un lugar donde dejar su cuerpo, ¿no? Realmente habla de eso. Era el lugar que le había preparado para él, ¿ok? Y era un lugar que había labrado en la peña, ¿ok? Obviamente este era un lugar no tan común de sepultura, ¿me explico? O sea, este tipo de sepultura era para la gente rica, digámoslo así, como lo vemos aquí, ¿ok? O sea, el día de hoy, pues muchos de nosotros nos conformamos con un hoyo y un ataúd de madera y ya nos meten ahí ya.
Pero haz de cuenta que te ponen eso y aparte te ponen una casita, ya ves que de repente hacen eso, ¿no? Ponen ahí mausoleos y no sé qué tanta cosa que se vean así como riéndole tributo a la persona. Bueno, haz de cuenta que era eso, pero era una cueva que dice el texto que fue labrada, ¿ok? Con ese propósito, ¿no? Entonces era un lugar de mucho honor, si te das cuenta. El sepulcro era nuevo, algo muy importante. Eso significa que no había ningún otro cuerpo dentro, ¿ok? No había ningún, o sea, no había sido inaugurado ese sepulcro, ¿ok? Y eso es interesante porque cuando Jesús saliera de la tumba, esa tumba iba a quedar vacía. Por lo tanto, no habría lugar para la confusión si fuera el cuerpo de Jesús o de otra persona, ¿ok? Era muy importante que ellos, o sea, que se quedara claro, o sea, el sepulcro fue nuevo, no había otro cuerpo ahí que puedan decir, no, ese es el cuerpo de Jesús, no, ese es el del abuelito, no, o sea, no, era nuevo el sepulcro, ¿ok? Ahora Jesús, aunque no tenía una tumba propia, fue colocado en una tumba digna, ¿se dan cuenta? No fue dejado ahí colgado simplemente. Me encanta ver eso porque Jesús es sepultado como rey, ¿verdad? Porque Él es el rey, no como un criminal. Sí, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Como un criminal, ¿por qué? Porque tú y yo fuimos criminales delante de Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero sepultura no iba a ser así. Fue la sepultura de un rey, ¿ok? Aunque muere en vergüenza, su entierro es digno, ¿ok? Dios honra a su Hijo incluso en su muerte, es lo que vemos aquí. Y después de hacer rodar una gran piedra, dice el texto, a la entrada del sepulcro, se fue, ¿no? Esta gran piedra, como dice, una gran piedra, servía para sellar y proteger el cuerpo, obviamente, de que no fuera robado, ¿no? En un sentido, pues que alguien pudiera entrar y robar pertenencias del muerto, ¿no? En ese sentido. Por eso eran esas piedras, ¿no? Eran sepulcros muy grandes. Entonces, José de Arimatea, lo que vemos aquí, aún siendo un miembro del Sanedrín, una persona rica y respetable, sin embargo, en el momento más peligroso, tomó la mejor decisión, identificarse con Jesús. Es un ejemplo para nosotros. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo identificarnos con Jesús, ¿verdad? En diferentes lugares, en nuestro trabajo, con gente nueva, etcétera, ¿verdad? Nos da a veces vergüenza o pena. ¿Por qué? Porque nos van a criticar, ¿qué van a hacer de nosotros? Nos van a tratar diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos el ejemplo de un hombre que durante mucho tiempo fue de la secreta, como te decía, pero al final tuvo que tomar una decisión. Y lo mejor que podemos hacer como creyentes es que donde lleguemos nos identifiquemos como seguidores de Jesús. Es lo mejor que podemos hacer, ¿ok? Un principio que vemos aquí es este. La verdadera fe no se esconde, ¿ok? No se esconde, y menos cuando Jesús parece que ha sido vencido, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos en un mundo donde la gente se burla de Jesús y etcétera, pero ahí es donde la verdadera fe brilla, así como lo hizo con José de Arimatea y a un Nicodemo, ¿no? Entonces, ser discípulo no es fácil cuando el mundo se burla del evangelio, ¿verdad? Pero somos llamados a predicarlo. José nos enseña a dar un paso al frente cuando el miedo está presente, ¿ok? Esa es la valentía que vemos en este hombre. Debemos, por lo tanto, estar dispuestos, cada uno de nosotros como seguidores de Jesús, a identificarnos con Cristo, aun cuando hay riesgo, aun cuando puede haber peligro. Si realmente somos seguidores de Jesús, tenemos que mostrarlo, ¿ok? En los primeros siglos, en la iglesia primitiva, muchos cristianos fueron asesinados, muchos de ellos fueron sepultados en catacumbas, ¿ok? Al ser perseguidos. Hoy, quizás no enfrentemos leones, pero sí enfrentamos a veces un rechazo social, ¿ok? Pero ahí es donde necesitamos este tipo de valentía. Ser discípulos sigue requiriendo esto, valentía, ¿verdad? De nuevo, valor, ¿ok? Así que sigamos el ejemplo de este hombre. Vamos al verso 61. Ahora vamos a ver otras personas. Estas son mujeres. Dice el verso 61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Lo primero que vemos es que los discípulos no estaban, pero estas mujeres sí estaban, ¿verdad? Mujeres que todo el tiempo siguieron a Jesús. Estas mujeres, recordemos algo, serán las primeras testigos de la resurrección. Fíjate lo que dice el verso 1 del capítulo 28. Pasado el día de reposo,
al amanecer del primer día de reposo, vinieron, ¿quiénes? María Magdalena y la otra María. Son esas dos mujeres, ¿te das cuenta? Estas mujeres, o sea, nunca se separaron de Jesús. En cuanto ellas pudieron, siempre quisieron estar ahí con Jesús. Mientras los discípulos varones huyeron, estas mujeres permanecen. ¿Okay? Ellas no comprenden, quizás no comprenden del todo lo que está sucediendo. ¿Okay? Para ellas hay dolor en su corazón. Ellas acaban de ver a Jesús muriendo en la cruz crucificado. Pero una cosa hacen: permanecer cerca de Jesús. ¿Okay? Y creo que es un ejemplo para nosotros también. La fe no se mide por lo que entiendes, ¿okay? Sino por cómo actúas cuando no entiendes. ¿Me explico? Eso es fe, es confiar en Dios. ¿Okay? Estas mujeres están ahí, permaneciendo, confiadas. ¿Okay? Y esas mujeres no podrían hacer más, no podrían cambiar la situación, ¿okay? Pero eligieron algo: quedarse, permanecer. A veces Dios no nos pide hacer algo, solo nos pide permanece fiel, ¿ok? Permanece fiel. A veces no entendemos lo que está pasando, pero tenemos el ejemplo de estas mujeres. Fueron fieles, ¿ok? La fe tampoco se mide por la cantidad de conocimiento o de entendimiento, sino por la fidelidad con que permanecemos en Jesús, ¿verdad? Juan 15, Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Y así como un pámpano no puede llevar frutos si no está pegado a la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, ¿verdad? Necesitamos permanecer en Jesús, no importa lo que pase. A lo mejor estamos viendo cosas que no entendemos. Señor, ¿qué estás haciendo? No entiendo. Imagínate, estas mujeres, dice, ya murió, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor se fueron a su casa? No, ellos quieren estar ahí, permanecer fieles a Jesús, ¿ok? Y esa es la fe. Así es la fe silenciosa. Cuando todo parece perdido, solo permanece. ¿Okay? No huye, no se acaba, no se apaga. ¿Okay? Cuando Dios parece callar, la fe puede parecer inútil, pero las mujeres permanecieron y por eso fueron las primeras en ser testigos de la resurrección. ¿Okay? Verlo así, fue como un regalo que Dios les dio. Las primeras que vieron a Jesús resucitado. A veces cuando Dios permanece en silencio es porque está preparándonos para eso, para ser testigos de algo más grande. ¿Te ha pasado eso? Que de repente llegas a un punto en tu vida cristiana que dices, como que Dios no está hablando, como que yo no veo que Dios hable, yo necesito que Dios me hable, que me diga, Señor, di algo, contesta, y Dios no dice nada. Y tú piensas, creo que Dios ya se durmió o se olvidó. No, seguramente está haciendo algo más grande. ¿Te das cuenta? Y es lo que está pasando. ¿Okay? Porque sabemos algo, el silencio del sepulcro no es el fin, ¿verdad? Sino verlo así es el preludio del milagro y la señal más grande que hizo Jesús, su propia resurrección. ¿Ok? Vamos a ver la parte siguiente, verso 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces vemos ahora, después de ver a José de Arimatea siendo valiente, a estas mujeres con una fe permanente, ¿no? Ahora vemos a los enemigos, ¿verdad? Pero con miedo, con temor, ¿te das cuenta? Hay temor en sus corazones. Dice que el día siguiente, que es después de la preparación, esto es evidentemente el día sábado, ¿ok? Esto es el sábado, ¿sí? El sábado, que ya es la Pascua, ya es el día de reposo. Dice que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, ¿no? Qué interesante, es día de reposo, un día de reposo solemne. ¿Y qué están haciendo esos hombres? Trabajando, ¿no? Lo que ellos decían que no se podía hacer, lo están haciendo. Van delante de Pilato para decirle esto, ¿ok?
Ellos se reúnen porque no estaban tranquilos. En el fondo ellos sabían del poder de Jesús. Aunque lo tachan de un engañador y lo que sea, realmente están temiendo más de lo que él podría hacer, porque vieron sus milagros. Recuerda eso, ¿ok? Tanto así que escucharon sus afirmaciones, y una de ellas fue lo que van a decir en el verso 63, diciendo, ¿no? Señor, nos acordamos, se acordaron de repente de esto, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Los mismos líderes que negaron las palabras de Jesús, ahora las recuerdan y, ¿sabes?, temen que se cumplan. ¿Okay? Qué interesante. Mejor ellos recordaron esas palabras que los discípulos. ¿Verdad? Esas palabras fueron dichas a los discípulos, pero la dijo a la multitud. Por lo menos lo vimos en 3 ocasiones. Jesús anunció su muerte y resurrección a los discípulos. Y lo interesante es que aún vemos cómo los fariseos escucharon eso, porque lo recuerdan y les dicen, ¿no? Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿No? Qué interesante, ¿no? Y es fuerte poder ver cómo se refieren, ¿no?, despectivamente a Jesús, el engañador, ¿no? Qué triste, ¿no? Estaba estudiando esto y lo escuchaba y decía, wow, ¿cómo habrá sido, no? Aquel que dijo esas palabras, ¿no? Nos acordamos que aquel engañador, ¿cómo habrá sido el día que murió y despertó y vio a Jesús como el Rey de Reyes y ya no como el engañador, ¿no? Qué fuerte. Pero así está el corazón de su pueblo. Entonces, verso 64 le piden esto: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero, ¿no? Ellos temen, y el pretexto es, los discípulos lo van a sacar, ¿no? Y van a decir que ya resucitó. O sea, esto es increíble porque, ok, ya lo sacaron, pongan ustedes qué pasó eso, ¿no? Jesús realmente murió, ya no resucitó, entonces sacan el cuerpo y ya resucitó, ¿y dónde está? ¿No? O sea, es así sencillo, pues ¿dónde está? Todos sabemos que después de que Jesús resucita, hubo mucha gente que lo vio resucitado. Pablo en 1 Corintios 15 le recuerda a los corintios, más de 500 hermanos vieron a Jesús resucitado. Había testigos en ese momento que vieron a Jesús. O sea, esta idea de que de repente los discípulos se lo van a robar y entonces van a decir que resucitó no tendría ningún fundamento. Porque entonces ellos tendrían que mostrar a Jesús resucitado. No solamente que no hay un cuerpo, entonces resucitó y ya se fue. No, Jesús resucitó para mostrarse y revelarse, ¿no es así? Entonces esto no tenía ningún sentido. Por eso te decía, yo creo que más bien ellos estaban espantados de saber que Jesús podía hacer eso, porque lo vieron hacer esas cosas. Sin embargo, en su dureza lo siguen viendo como un engañador. ¿Ok? Entonces, dice algo al final del verso 64. Y será el postrer error peor que el primero. ¿A qué se refiere? Eso es que la noticia, obviamente, de su resurrección sería aún más impactante que su afirmación de ser el Mesías y el Hijo de Dios, ¿no? Que lo acusaban de eso, ¿no? El error de que él se había manifestado como el Mesías o el Hijo de Dios. Dice, imagínate, si se resucita, pues va a ser peor, ¿no? Pero eso fue lo que Jesús hizo, precisamente, ¿no? Verso 65. Y Pilato les dijo, pues ahí tenéis un guardia, id y asegurarlo, una guardia, id y asegurarlo como sabéis, ¿no? Los enemigos de Jesús, sin quererlo, al sellar la tumba, van a confirmar la veracidad de la resurrección precisamente, ¿no? Porque aún Dios usó eso para confirmar su veracidad, ¿no? Vamos a ver en qué se refiere. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. ¿De qué forma? Sellando la piedra, número 1, y poniendo la guardia. 2 maneras de hacerlo, ¿ok? Fueron y aseguraron el sepulcro. Irónicamente, este intento, como te decía, de impedir el cumplimiento de esa profecía, se convierte en una prueba histórica de la resurrección de Jesús precisamente. Más adelante aquí, déjame leer en capítulo 28, fíjate lo que va a pasar más adelante, en el verso 11 del capítulo 28. Dice, mientras ellas iban, ya cuando Jesús resucita, he aquí unos
de la guardia fueron a la ciudad, esa guardia que están poniendo, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea, Jesús resucitó, realmente ya no está. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero. ¿A quiénes? A los soldados, los sobornaron. ¿Okay? Dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Es irónico esto, ¿no crees? Y si esto lo oye el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Ahorita vamos a ver porque había riesgo de que se quedaran dormidos en una guardia, ¿no? Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, hasta ese día que Marcos escribe su evangelio. Habían pasado aproximadamente unos 12, 15 años, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Los guardias fueron sobornados a decir una mentira, ¿ok? Porque Jesús realmente resucitó y dice, no, fueron los discípulos que sacaron el cuerpo. Y aún Marcos dice, aún todo eso se llega a decir, pero no fue así, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos se aseguraron, ¿recuerdas? Ellos fueron a Pilato a pedir eso. Dice verso 66, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. ¿De qué forma? Sellando la piedra. Lo primero fue un sello, ¿ok? Un sello romano implicaba eso. Ese sello representaba la autoridad humana, ¿ok? La autoridad humana, la autoridad del gobierno de César. Esta era una práctica oficial romana. Romper ese sello era un delito grave, ¿ok? Así estaba. Es como si hoy fueran a clausurar un lugar y ponen un sello, ¿no? Y si lo rompes, pues es un delito, ¿no? Bueno, ese sello buscaba eso, ¿no? Era la autoridad humana. Pero no solo se pusieron una guardia, ¿ok? Una guardia romana que representaba la fuerza humana, autoridad humana y fuerza humana. Las guardias romanas eran bastante organizadas. Los romanos eran así, ¿no? Los soldados romanos. Normalmente una guardia tenía 4 soldados, ¿no? 2 de ellos tenían el fin de vigilar, mientras que los otros dormían y descansaban un rato y así se turnaban, ¿ok? A veces, incluso, y seguramente fue en el caso de Jesús, tenían más soldados, más de 4 soldados, ¿ok? Entonces, estos soldados romanos, pues eran esos soldados romanos, soldados bien armados, con espadas, con escudos, con lanzas, con dagas, con armadura. Y tenían una misión muy clara. ¿Cuál era? Vigilar esa tumba. Para ellos era vigilar la tumba de un criminal. Tenía un sello romano. O sea, ellos no se iban a quedar dormidos. ¿Estás de acuerdo? Estos soldados eran hombres pues despiadados, eran soldados, ¿ok? Despiadados. No eran el tipo de hombres que podían ser engañados por discípulos temerosos. ¿Me explico? Eso de que vinieron y se robaron, ¿no? Nos atacaron. ¿Cómo crees, no? Estos soldados no arriesgarían su cuello por dormir en su puesto, ¿ok? Les podía costar eso, su vida, quedarse dormidos. Entonces es increíble pensar y creer en eso. Es más, por eso decían, lo leíamos en el verso 14, si esto lo oye el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea, sabía que corrían riesgo. Por eso dice, no se preocupen, nos cargamos de que no les pase nada a ustedes, ¿no? Entonces, es irónico, ¿no? Lo que estaba pasando. Pero lo que vemos aquí es esto. Ni la fuerza humana, ni la autoridad humana detendrán el poder de Dios, ¿verdad? El enemigo puede sellar la tumba, pero no puede sellar la voluntad de Dios. Dios va a cumplir su propósito, va a cumplir su plan, ¿ok? Y eso es lo que vemos aquí. Todo está preparándose para ese domingo. Aún los enemigos están preparando, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pero Dios va a cumplir su propósito, ¿no? Aunque la incredulidad humana intente poner límites al poder de Dios, al final Dios va a cumplir su voluntad. Recuerda eso, ¿no? Tenemos un Dios poderoso, lo vimos el domingo pasado, ¿no es así? A veces tú puedes decir, no, es que ya le pusieron el sello, ¿cómo lo vamos a hacer? No, ya pusieron unos guardias, ¿cómo vamos a sacarlo? Tú no tienes que hacer nada, confía en Dios,
¿Ok? Jesús, lo vamos a ver, Jesús resucitó, ¿verdad? Eso no lo iba a detener. Los sellos humanos no pueden detener los planes de Dios, recuerda eso. A veces tenemos mucho temor porque de repente ya hay una fuerza, una autoridad humana, una fuerza humana que no nos deja y que pensamos que Dios no puede cumplir su propósito. Recuerda esto, cómo Jesús resucitó. ¿Ok? Cuando parece que el mundo ha cerrado la puerta, recuerda, Dios ya está preparando la piedra para que ruede. ¿Ok? Va a abrir esa puerta. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿No? Vemos esa historia corta, pero vemos tres grupos de personas. Muy interesante, ¿no? Parece que todo ha terminado. Jesús está muerto. La tumba se encuentra sellada. Los enemigos están satisfechos, temerosos, pero satisfechos, ¿verdad? Pero mientras los hombres sellaban una piedra, Dios preparaba su victoria. Eso es lo que pasa. ¿Qué aprendemos de José de Arimatea? Él nos enseña a actuar con valentía. Recuerda eso. Como discípulos de Jesús no podemos ser cobardes. ¿Ok? José actúa valientemente en medio de la hostilidad que puede encontrar. La fe verdadera se mantiene y se manifiesta en acciones visibles y valientes, como vemos aquí. ¿Ok? No podemos, ahí es donde la fe es probada. Se va a ver si es fe genuina o no es genuina. Cuando es genuina, va a ser valiente, ¿ok? El siguiente grupo fueron las mujeres, ¿no? Y en ellas aprendemos esto, permanecer con fidelidad, ¿verdad? Permanecer. Aun cuando todo parece perdido, las mujeres permanecen cerca del sepulcro. Y así tenemos que tener esa fe, ¿no? No confundas el silencio de Dios con la ausencia de Dios. ¿Ok? Porque a veces pensamos eso, pues Dios no habla, Dios no está, Dios está ahí. A veces no habla, pero no quise que no esté obrando. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Permanece, ¿verdad? Permanece cerca de Jesús, no te alejes de Jesús, ¿ok? La fidelidad en la oscuridad precede al gozo de la resurrección. Esas mujeres, te lo recuerdo, van a ser las primeras que van a ver a Jesús resucitado, ¿ok? Lo que no imaginaban lo van a ver el día siguiente, ¿sí? Entonces, perseverar en la fe, aun cuando no vea resultados visibles. Persevera en la fe. ¿Okay? Y lo último que aprendemos de los enemigos, pues eso nos enseña, la historia de ellos nos enseña que nada puede frenar el plan de Dios. Nada puede frenar el plan de Dios. ¿Okay? Dios cumple su palabra, incluso cuando el mundo le intenta enterrar. Siempre ha sido así. Nadie puede frustrar los propósitos de Dios. Dios va a cumplir su plan, ¿verdad? Contigo, sin ti, o a pesar de ti, dicen por ahí. Dios va a cumplir su propósito, ¿ok? Entonces tenemos que confiar. Aun cuando el mundo parezca sellar las promesas de Dios, Él las cumple a su tiempo. Confía en eso, ¿ok? Nuestro Dios no está ausente, está presente. Entonces, aunque todo parecía perdido, Dios seguía obrando en silencio ahí en ese sepulcro, ¿ok? Dios estaba preparando un escenario. El escenario para la victoria más grande. La resurrección de su Hijo. Recuerda eso, ¿ok? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Y recuerda eso, cuando el diablo pensó que había ganado ese viernes, Dios ya estaba preparando el domingo, ¿no? Y así es. Ten fe en Dios. Si el de hoy estás pasando por un día de silencio, ¿no? Un día un tanto oscuro, no te apartes del Señor. Espera en Él, confía. Seguramente Dios está obrando y va a hacer algo grande. Solo tienes que tener fe, ¿ok? Una fe valiente, una fe que permanece, ¿ok? Y una fe que está dispuesta a ver lo grande que es Dios. Ese sábado fue de silencio, pero el domingo, ese domingo va a cambiar el mundo entero y lo sabemos el día de hoy, ¿ok? Entonces vamos a terminar con una oración. La siguiente semana veremos la importancia de la resurrección, pero vamos a quedarnos con esto, ¿ok? Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias por recordarnos en quién hemos confiado, Señor.
lo veíamos el domingo, el Dios, el único Dios sabio, el Dios vivo y verdadero, Señor. Y lo demostraste en esa cruz, al morir y al resucitar. Y como hoy vimos, Señor, en verdad, Señor, moriste, fuiste sepultado. Es verdad, Señor. José de Arimatea junto con Nicodemo, Señor, tomaron tu cuerpo y lo embalsamaron y lo sepultaron en esa cueva. Fue real, fue verdad, Señor. Los enemigos, tus enemigos, los fariseos, los líderes judíos, pidieron a Pilato sellar esa tumba. Y sin saberlo, Señor, estaban sellando tu verdad. Porque había una guardia de soldados romanos cuidando eso. Cuidando y siendo testigos de que nadie más había entrado ni salido de ese lugar. Porque el tercer día, al siguiente día tú ibas a resucitar, Señor. Y fue verdad. Y lo sabemos, Señor. Gracias. Gracias por recordarnos eso. Gracias por recordarnos la fe de esas personas, Señor. Que a pesar de lo que estaban viendo, lo que parecía una pérdida, una derrota, Señor, su fe permaneció. La fe de José de Arimatea despertó. Igual que la de Nicodemo, despertaron, Señor. Ya no les importó su reputación, ni siquiera su religión. Ellos habían tomado la decisión de seguirte y de honrarte como el Rey de Reyes. Ayúdanos a seguir ese ejemplo valiente de fe, Señor. Vimos esas mujeres, Señor, que también con mucha fe permanecieron siempre a tu lado, en la cruz, en el sepulcro, y aún al tercer día fueron las primeras que llegaron a la tumba y te vieron resucitado. Señor, danos esa fe que aunque no tiene muchas cosas, Señor, puede permanecer fiel. Necesitamos ser ese tipo de discípulos, Señor, que permanezcan, aunque no entendamos, que podamos confiar simplemente en ti, Señor. Recordar que el silencio no es ausencia tuya, Señor, estás presente y estás haciendo algo. Así como fue ese sábado silencioso, Señor. Tú estabas preparándote, Señor, para el triunfo, como veíamos. Ayúdanos a recordar esto y tener fe en eso, Señor. Y por último, Señor, vemos a esos hombres tratando de detener tu obra. Pero vemos eso, ni la autoridad humana ni la fuerza humana pudieron detenerte. No hay fuerza humana, no hay fuerza creada que pueda detenerte porque tú eres Dios, Señor. Y así fue. Por más que ellos intentaron sellar tu plan, no lo lograron. Porque tú eres Dios. Y tú viniste a eso. A dar tu vida, a morir. Pero a resucitar también. La siguiente semana vamos a ver lo que implica eso, la resurrección. Pero sabemos que la resurrección, Señor, es el recibo. La resurrección es la declaración de que tú en verdad eres el Hijo de Dios. Y el día de hoy es lo que el día de hoy a nosotros nos da esa esperanza, Señor, esa confianza de que un día vamos a resucitar una vida eterna. Gracias, Señor, como creyentes y como seguidores tuyos, Señor, necesitamos este tipo de fe que confíe. No importa qué oscuro pueda verse el día, qué silenciosa puede parecer, Señor, nuestra fe tiene que seguir permaneciendo valientemente, sin desmayar. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo, por tu palabra, Señor, por hablarnos y sigue haciendo tu obra entre nosotros, Señor. Glorifícate. En el nombre de Jesús. Amén.